Buen día, profesor, compañeros. Somos el equipo 1 y hablaremos del tema 4.9, cédula de operación anual. Mi nombre es Daniel Velázquez y les daré una pequeña introducción a lo que es la COA. Bien, pues este es un instrumento de gestión creado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y que tiene como finalidad recopilar e integrar información sobre las emisiones y transferencias de contaminantes, RETC, del aire, agua, suelo y residuos peligrosos que los establecimientos reportan anualmente. Este se hace durante el primer cuatrimestre de cada año. Asimismo, la información que se reporta en esta cédula se utiliza después para el establecimiento de políticas en materia ambiental, como lo son inventarios de contaminantes y residuos peligrosos, registro de emisiones y transferencia de contaminantes, registro nacional de emisiones, diseño y evaluación de normas y programas de gestión para mejorar la calidad del aire. Las personas que deben presentar esta cédula se encuentran regulados por el artículo 21 del reglamento de la LGEPA en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. También en el artículo 9 del reglamento de la LGEPA en materia de RDTC y en el artículo 72 del reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, RLGPGIR. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, como podemos apreciar en el título, la COA va a tener dos competencias, tanto estatal como federal. Y encontramos que ambas van a estar conformadas por 5 secciones. Las iré diciendo primero la sección y luego federal y estatal, los títulos. Primero en la sección 1, operación y funcionamiento. Y en estatal, información técnica general. En sección 2, ambas van a coincidir en que va a ser para el registro de emisiones contaminantes a la atmósfera. Sección 3 es registro de descargas a cuerpos de agua y transferencias contaminantes en el agua, mientras que la otra va a ser de registro de transferencia de contaminantes en el agua. Sección 4, informe de generación, manejo y transferencia de residuos peligrosos. Y el otro va a ser registro de residuos sólidos urbanos y manejo especial. Sección 5, ambas van a coincidir de igual manera en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, RETC. Y la última sección, la 6, el registro de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y registro de emisiones de ruido y vibraciones. Para determinar si es de competencia federal o estatal, lo podemos averiguar mediante el siguiente diagrama. Primero se nos hace la pregunta si eres una FFJF. Esta es una fuente fija de jurisdicción federal. Da caso que la respuesta sea sí, se va a considerar que la cédula va a ser de competencia federal. Caso ser no, se pasa a la siguiente pregunta. ¿Eres FFE? ¿Es fuente fija estatal? En dado caso que sea que sí, por obvias razones, pues te va a decir que la cédula va a ser de competencia estatal. Dado caso que la respuesta vuelva a ser que no, la siguiente pregunta es: ¿descargas a un bien nacional? Un bien nacional está referido en el párrafo 5 del artículo 27 de la Constitución. Y si la respuesta es positiva, va a ser federal, y en caso de que no, se pasa al siguiente, que es descargas al alcantarillado. Dado caso que la respuesta sea afirmativa, la cédula va a ser de competencia estatal. En caso de que sea no, se pasa a la siguiente pregunta, en la cual se nos pregunta: ¿descargas a una planta de tratamiento de aguas residuales, sus siglas PTAR, de un parque? Si es un sí, igual se nos va a mandar que la cédula va a ser estatal. En dado caso de que sea no, nos van a preguntar si generamos RP, que es un residuo peligroso. En dado caso que sí, nos van a preguntar: ¿eres un gran generador? Si no somos grandes generadores, se va a seguir en otras preguntas hasta que pues alguna de ellas nos mande a estatal o la federal. En dado caso que sea que no, nos van a preguntar si generamos RNP. Estos son residuos no peligrosos. En dado caso que si generemos estos, vamos a ser de competencia estatal. Y en dado caso que no, vamos a seguir con las demás preguntas hasta determinar si es federal o estatal. Da caso que acabe siendo, no sea federal y sea estatal, debemos revisar la ley ambiental.
para estar al pendiente y cumplir con lo que se nos diga. Bien, pues para continuar con el tema, les dejo con mi compañera. Ok, bueno, buenas noches. Buenas noches, yo soy Diana Ábalos y les voy a hablar sobre el contenido de la COA. Bueno, continuando con la información que nos dio mi compañero Daniel, tenemos que, bueno, les voy a platicar un poquito de manera general, ya que mis compañeros me van a hacer favor de explicarlo pues más adelante, más a detalle. La COA principalmente nos pide de manera general datos relacionados con la información del proceso productivo que la empresa tiene, bueno, de la empresa que se está tratando. Esto significa que contiene datos relacionados con insumos, con productos, subproductos, consumo de energía, etcétera. En esta misma cédula se deben incluir diagramas de funcionamiento, los cuales, bueno, estos diagramas tienen que contener información que se va requiriendo en la propia cédula, así como pues los procesos anteriormente mencionados, haciendo énfasis también en residuos que se van generando a lo largo del mismo, contaminantes que se liberan a la atmósfera, bueno, en este caso gases, eh, también vertederos o bueno, donde se disponen los recursos o el agua que se utiliza en el proceso, entre otras cosas. Bueno, por otra parte, también tenemos que esta cédula contiene información acerca de los denominados eventos programados y no programados, los cuales simplemente son eventos, por ejemplo, de maquinaria que genere contaminantes, por ejemplo, podría ser el encendido y puesta en marcha de una máquina, algún derrame, algún accidente, entre otros aspectos. Y bueno, propiamente, o bueno, más bien detalladamente, se puede decir que la COA nos solicita información, como se muestra en los puntos que aparecen del lado derecho de la diapositiva. Este, mm, Nos pide datos acerca de, bueno, el primer punto que nos pide es la información técnica general, que como se les mencionaba al inicio de mi participación, es información acerca de los productos, subproductos, insumos, etcétera, que consume la empresa. También tenemos la información acerca de las emisiones contaminantes que se liberan al aire, bueno, a la atmósfera, mejor dicho, como les mencioné anteriormente, pues los gases, así como también nos pide las características de la maquinaria o equipo que emita pues estos contaminantes. Si es el caso, también contiene información acerca del aprovechamiento del agua. Esto quiere decir que es donde se descarga el agua que se utiliza en el procedimiento propio de la empresa, así como también información acerca del alcantarillado, entre otros. También tenemos el siguiente punto que es la cantidad de residuos que se generan y bueno, en este aspecto en este punto se consideran aspectos tales como el almacenamiento, el tratamiento y la disposición final de los residuos. Después tenemos el punto de la cantidad de sustancias que terminan fuera del establecimiento para su reciclaje, la reutilización, el coprocesamiento, entre otros, así como también las emisiones que se generan de igual manera, como mencioné en un inicio, al momento de ocurrir un accidente, tal como, bueno, fugas también, derrames, entre otros. Y ya como último punto tenemos la información acerca de si aumentó o disminuyó la contaminación respecto al año anterior a la cédula que se esté realizando en ese momento. Siguiente, por favor, compañera. Después tenemos la importancia de la COA, la cual es, bueno, principalmente tenemos que es importante porque evidentemente es un trámite propio y necesario que todas las empresas que generan residuos peligrosos, deben de realizar, así como también las que tienen descargas de aguas residuales, y liberen pues contaminantes al medio ambiente en general. También tenemos que es importante porque recopila e integra información acerca de las emisiones y la transferencia de los contaminantes que solicita la Semarnat.
También se podría decir que es importante porque permite detectar problemas, o mejor dicho, áreas de oportunidad en los procesos que maneja la empresa para hacer tener soluciones o, bueno, alternativas un poquito más sustentables, así como implementar el uso de tecnologías más limpias que incluso pueden llegar a tener un beneficio económico en la empresa. Y ya por último tenemos que otra razón por la cual la CEBA es importante es porque los datos que se obtienen a partir de esta cédula se convierten en información y datos estadísticos, los cuales además de servir como datos de consulta, pues ayudan a crear planes y programas gubernamentales que ayudan a regular la emisión de contaminantes o regular los lugares en los que se disponen, entre otros aspectos. Los dejo con mi compañero. Gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Daniela Hernández y yo les voy a platicar un poquito más de la COA y, bueno, lo primero es cuándo se presenta. La COA se presenta desde el 1 de enero del año en curso al 30 de abril y al término de este periodo las empresas están incumpliendo las leyes ambientales y son sujetas a sanciones o a la clausura dependiendo de cuánto tiempo pasa. Siguiente, por favor. Algunas de las características que tiene la COA es generar información anual multimedios sobre la emisión y transferencia de contaminantes y da seguimiento a la operación del establecimiento. Sin embargo, hay otras características que tiene que, bueno, dentro de las cuales es que permite actualizar si es necesario las condiciones de la licencia que la empresa tiene, apoya a la toma de decisiones en esta materia de la protección ambiental y contribuye a la formulación de criterios y de políticas ambientales para mejorar la protección ambiental. Siguiente, por favor. Como objetivos de la COA tenemos que, bueno, recopila información anual sobre emisiones y transferencias de contaminantes y sustancias, facilita el seguimiento de desempeño ambiental en la operación del establecimiento y recaba información de apoyo para el sustento de la toma de decisiones que ya les mencioné en materia tanto de atmósfera, residuos peligrosos y protección ambiental. Y además ayuda a la formulación de criterios y políticas ambientales. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del gobierno se requiere un registro ante la RETC, que es el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, y el RENE, que es el Registro Nacional de Emisiones. Necesita tener los inventarios de gases de efecto invernadero, las emisiones INEM, que son 6, que es el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre, los compuestos orgánicos volátiles, el monóxido de carbono, las partículas suspendidas y el amoníaco. También son sustancias y residuos peligrosos y el diseño de evaluación de normas. Siguiente, por favor. Para entrar en materia de los sujetos obligados a presentar la COA, como ya nos mencionaron, puede ser de la LGEPA en materia de la atmósfera y del RETC en materia de la LGPGIR, son los residuos peligrosos, y de la LGCC es RENE. Bueno, los sujetos obligados es dependiendo de los factores, de los sectores, perdón, ya sea energía, industria, transporte, el área agropecuaria, residuos, comercios y servicios, y todos estos deben reportar las emisiones tanto directas como indirectas de gases o compuestos de efecto invernadero de todas sus instalaciones cuando se exceden los 25,000 toneladas de CO2 equivalente. Esto de acuerdo al artículo 87 de la Ley General del Cambio Climático y el artículo 9, fracción 5 del mismo reglamento. Siguiente, por favor. Bueno, los establecimientos deben de tener la licencia ambiental única y por ende tienen que presentar la COA. En materia de esto hay 11 industrias básicas, que es el petróleo y la petroquímica, que es la extracción del petróleo, el gas natural, la refinación del petróleo, la petroquímica tanto básica como secundaria, la transformación por ductos tanto del petróleo crudo
como del gas natural y el almacenamiento y distribución de productos derivados del petróleo. En la industria química es la producción tanto de ácidos, bases y sales, ya sean orgánicas o inorgánicas, la producción de colorantes, de pigmentos, de gases industriales, la materia prima para medicamentos y para perfumes y cosméticos, fertilizantes químicos, pesticidas y plaguicidas. Bueno, la industria de pinturas y tintas es la producción ya sea de pinturas, de recubrimientos y tintas tanto de impresión y de escritura. En metalurgia es toda la minería y la laminación primaria y secundaria de hierro y acero. De la automotriz es la producción de llantas. De la celulosa y papel es la fabricación de celulosa, papel, cartón. Y bueno, hay otras que es de cemento, asbesto, vidrio y generación eléctrica y los tratamientos de residuos peligrosos. Los dejo con mi compañero. ¿Qué tal, profesor, compañeros? Buenas noches. Yo soy Domínguez Diego y les voy a platicar un poco más sobre los procedimientos. Bueno, sobre esto tenemos que para la cédula de operación anual se solicita información del proceso productivo relacionada con los insumos, productos, subproductos y el consumo energético. Bueno, considerando esto, vamos a entrar completamente en el proceso que tenemos que presentarle como un reporte a la COA. Primeramente vamos a entrar con la SINATEC, que va a ser el ingreso a la COA web, y vamos a registrarnos como un usuario. Vamos a ingresar un representante legal, ya sea primario o secundario, un capturista y la alta del trámite de la COA. Esto nos va a llevar completamente a la COA web, la cual va a ser donde el capturista, o lo que nosotros designamos como representante legal, va a elaborar el reporte de la COA. Posteriormente regresamos a la SINATEC, en donde vamos a entregar la COA y nuestro RL va a revisar la información, la e-firma, y pues de igual forma va a generar la constancia de la recepción con una bitácora. Sobre esto, en la siguiente diapositiva, vamos a tener los pasos a realizar que nuestro representante legal va a realizar de forma primaria. Uno va a ser registrar el RFC. Este va a ser de la empresa, ya sea una persona física o moral. De igual forma, registrar al representante legal y pues registrar también el domicilio fiscal de la razón social. También tenemos que ingresar documentos muy importantes que sean en puntos PDF como un expediente electrónico. Como les había comentado anteriormente, también vamos a tener que firmar los documentos por parte del RL, que va a ser nuestra e-firma. Y pues bueno, en el punto 6 va a ser registrar a otros RLs o otros capturistas si es el caso. Esto completamente en el sentido del SINATEC en un ingreso a la COA web. Para la siguiente tenemos los pasos a realizar en continuación. En el 7 tenemos el alta de trámite como un capturista o un RL. Si la planta tiene NRA, buscando el listado que despliegue. Si es una planta DACN o un consolidado RENE, como lo vimos anteriormente, y si esta es la primera vez que reportan la COA, se tendrá que solicitar previamente su NRA registrando el domicilio de la planta. Este nos va a generar un folio justamente para la planta y todos los folios que sean generados siempre van a ser diferentes. Aunque sean de la misma planta, se dará un trámite tantas veces como sea necesario en el número de plantas, pero que tenga la razón social. Esto, como les comentaba, en el SINATEC completamente en un ingreso a la COA web, en donde vamos a registrar a nuestros usuarios. Para el siguiente paso a realizar, vamos a tener el acceso a la COA web, en donde vamos a abrir una pestaña y vamos a verificar que todo sea emergente. ¿Para qué? Para que nuestro navegador no bloquee las pestañas y podamos hacerlo de forma correcta. Vamos a capturar la COA, donde vamos a clasificar el establecimiento, los datos generales del mismo, y pues bueno, respondiendo esto, la clasificación del establecimiento, vamos a subir los archivos obligatorios y vamos a finalizar. Esto es muy importante. Una vez que ya finalicemos, ya no vamos a poder modificar ningún tipo de información, por lo que es muy importante siempre verificarlo. Este capturista designado es el que va a realizar el reporte de la COA. En el siguiente tenemos los pasos que vamos a realizar como RL, en donde vamos a entregar y vamos a firmar la COA, en donde nuestro representante legal va a revisar el resumen entregado por el capturista. También vamos a tener la firma de la COA, el folio y los documentos que se ingresaron en con la e-firma. Vamos a tener una constancia de recepción, en donde, bueno, nos van a asignar un número de bitácora y esto completamente de la mano del SINATEC en el paso de entrega de la COA. Esto pues va a revisar la información y nos va a generar la constancia como les había comentado anteriormente.
Los pasos que van a seguir va a ser ingresar al sistema, autentificar el usuario, que sea el capturista que designamos. Vamos a darle en trámites de proceso de captura en la siguiente diapositiva. En el tabulado, pues vamos a identificar el folio completamente, que todo esté en captura trámite y presionar sobre el icono que nos va a aparecer ahí. Esto pues completamente tiene que estar habilitado, como les comenté, para que no se bloqueen al momento de que nosotros estemos llenando nuestro formato y pues sea correcta nuestra COA. De igual forma, vamos a tener en la siguiente diapositiva lo que es la descarga ya completamente de esta constancia. Va a ser una recepción cuando esta ya fue generada para ingresar a una de las opciones que vamos a tener marcadas en rojo. Esto va a depender completamente y se va a derivar de la etapa en la que se encuentra nuestro trámite, ya sea un proceso de evaluación o sea un proceso concluido. Sobre este mismo paso, nos vamos a ir a la parte de bitácoras, la vamos a cliquear y esto nos va a generar una constancia de recepción. Esta va a existir dentro del número de bitácoras de la página. Esto, pues bueno, ya con continuo de la mano, nos vamos a ir a la parte que dice cédula de operación anual, en donde es un gran generador. Le vamos a cliquear y nos va a dar nuestro expediente. Pero sobre esto nos va a platicar un poco más nuestra compañera Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Yo soy Ibáñez Mariana y bueno, ahorita les voy a platicar un poquito sobre la estructura de este COA. Esta información fue tomada del acuerdo por el que se da a conocer el instructivo y formato de la cédula de operación anual. En este instructivo, en esta página, ahí nos va a detallar todas las tablas, toda la información que nosotros debemos poner, nos va a dar ejemplos para saber cómo llenar, pero es algo muy extenso, así que lo trataré de resumir lo más posible. Como podemos ver aquí, esta es una imagen como general de todo. En la parte de obligación, pues van a venir, como ya se había mencionado en un principio, las secciones, los sujetos obligados, que igual ya fueron mencionados por mi compañera. Y bueno, lo que vamos a ver nosotros ahorita es la información que reporta. Como se puede ver con las flechas, cada sujeto va ligado a una información que es la parte donde únicamente tiene que llenar dependiendo de la clasificación que tenga tu empresa, como se vio desde un principio mi compañero, de a cuál pertenece tu empresa, y ahí es conforme vas a llenar tú las tablas. Bueno, perdón, como se puede dar en la parte de información que reporta, todos tienen la parte de datos de registro. Entonces, todos tienen que llenar esta sección, que es esta que vemos aquí en pantalla. Y bueno, nos va a pedir pues como los datos generales. Esto es para elaborarse por el establecimiento industrial. Nos va a pedir pues la razón social, el nombre, datos, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte igual de... en la parte de abajo de esta primera sección, es un aviso, más bien es como una protesta de que todos los datos colocados son reales y sus nexos son fidedignos y que todo puede ser verificado por la Semarnat cuando este sea requerido. También en la segunda parte, o la parte de atrás, por así decirlo, van a seguir la sección de registros y nos va a pedir datos como la ubicación geográfica, el número de empleados, tanto administrativos como los obreros de la planta. Y hasta el final viene una parte donde se pide anexar el dictamen de verificación conforme al artículo 16 del reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de Registro Nacional de Emisiones. Vamos a ver rápidamente las secciones de toda esta COA. Vamos a tener la sección 1, que es la de operación y funcionamiento. En esta parte se va a pedir elaborar un diagrama de funcionamiento y la tabla de resumen. Este debe incluir pues todos los pasos de la producción y servicios auxiliares dentro del establecimiento, identificando gráficamente el uso de insumos y agua. Aquí se muestra la simbología. Este es el cuadro de símbolos que debemos usar al momento de realizar este diagrama. Y bueno, nos da una nota al pie que igual se muestra en esta parte. Les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una planta de fabricación de detergente en polvo y como se puede ver, ahí está el diagrama paso por paso y todos los símbolos que se utilizan, como el agua, el combustible, los insumos, etc. Estas tablas nos van a decir qué es lo que me toca llenar, qué tabla me toca llenar. Por ejemplo, tenemos la FFJF que se mencionó al principio, que son las fuentes fijas de jurisdicción federal. Nos toca
la de diagrama de funcionamiento, eventos programados y no programados, insumos, etcétera, todos los que se muestran ahí en gris. Les voy a mostrar un ejemplo de las tablas. Tenemos aquí, por ejemplo, la 1.2, que son insumos. Y bueno, aquí les comento, o sea, aquí se viene todo, pues todo detallado, qué es lo que se tiene que llenar. Y como vemos en la primera tabla, quiénes lo tienen que llenar. Esta únicamente los de la FFJF. Seguimos en la sección 2, perdón, en la sección 2, esta va a buscar recopilar la información de emisiones de contaminantes al aire y las características de las fuentes que lo generen. Con estas tablas incluye buscar estimar esos gases o compuestos de efecto invernadero. Y también en esta parte, pues se va a ver quiénes deben de llenar qué tabla. Y este es otro ejemplo, este es de las características de las chimeneas, ya que como se mencionó, pues es sobre los gases, ¿no? En la sección 3 va a ser la información sobre los contaminantes presentes en el agua residual. Igual se va a mencionar cada uno de lo que se necesita. En la sección 4, aquí pues es la información de los grandes generadores y también a los que prestan servicios de residuos peligrosos. Para la sección 5, vamos a tener emisiones y transferencias de sustancias que están sujetas a reporte identificadas a la norma oficial. Y por último, vamos a tener la sección 6, que pues aquí va sobre las emisiones directas e indirectas de gases o compuestos al efecto invernadero. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Como conclusión podemos decir que pues al finalizar este trabajo adquirimos los conocimientos que se establecieron en los objetivos, que era pues conocer, analizar, aprender sobre este COA, debido a que pues este posibilita llevar un control de las emisiones contaminantes que producen las organizaciones para sus producciones y le sirve como una herramienta para consolidar los requisitos que contemplan sus reglamentos y las reglas que derivan de esta para los residuos peligrosos. Con esto se pueden diseñar y evaluar normas o implementar programas con toda esta información recuperada y que como hemos visto a lo largo de todos estos temas, pues todo esto es con el fin de apoyar al medio ambiente. Y bueno, como frase tenemos: hay algo fundamentalmente incorrecto en tratar a la tierra como si fuese un negocio en liquidación. Y es de Herman Daly. Gracias.